la parte central del culto reformado es la proclamación de la palabra, y vamos a iniciar con la lectio divina que se encuentra en el libro de Josué, capítulo 5, del 1 al 12. Josué 5 del 1 al 12. Les voy a pedir que cuando lo tengan hallado se pongan de pie para dar lectura. Josué 5 del 1 al 12, de manera alternada, dice: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová le dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les daría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Vamos a entonar la alabanza, aquí juntos reunidos, número 201. De la novena parte, el culto y los sacramentos, Ludwig van Beethoven, el autor, y es el himno a la lectura. Ahora que
Así puestos de pie, vamos a recibir la palabra de nuestro Dios con el mensaje, renovación del vínculo del pacto, que este día el Señor trae en labios de nuestro pastor, el presbítero Misael Custodio Rico. Démosle luz. Así de pie, hermanos, buscamos en la Escritura, en el libro de Génesis, para que busquemos el capítulo 17. Y vamos a leer del versículo 10 al 14. 10 al 14 de Génesis capítulo 17. Vamos a leerlo juntos, hermanos, son pocos versículos. Leamos, dice la palabra. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, porque vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Amén. Bendito y soberano Dios, como hemos enfatizado desde el principio, estamos reunidos, Señor, en tu nombre, a convocación tuya. Ahora pues, Padre, cúmplase el propósito de esta reunión. En primer lugar, obviamente, Señor, es adorarte, es reconocerte quién eres tú, y nosotros, Señor, también reconocernos como tus siervos, como tu pueblo que ha sido redimido. Y por lo tanto, también, Señor, conocer la voluntad tuya para nosotros. Rogamos que nos des entendimiento para conocer más tu voluntad y danos un corazón dispuesto para cumplir también lo que nos pides. Te pedimos, Señor, esta gracia en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Tomen sus lugares, amados hermanos. Josué capítulo 5, con esta mención de Génesis, que significa el establecimiento del pacto que Dios hizo con los padres, o con el Padre, con Abraham, de aquellos que ahora están por entrar a la tierra prometida. Porque el episodio, capítulo 5, nos concentra en una celebración, o una doble celebración. Por una parte, la realización de la circuncisión, y junto con ella la celebración de la Pascua. Los dos sacramentos del Antiguo Testamento que encuentran un cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, obviamente, y que nos son también dados a nosotros como señales del pacto. En el avance que tenemos en el libro de Josué, llegamos hasta este punto, hacia la toma de posesión de la tierra prometida. Y aquí hay un episodio preparatorio que los israelitas tienen que llevar a cabo, y estos preparativos tienen que ver con la renovación del vínculo del pacto que fue establecido 40 años atrás con sus padres en el monte Sinaí. Es en este marco en el que tenemos
las dos ceremonias que se mencionan de manera central en este capítulo 5. Uno, la circuncisión, y dos, la Pascua. Estas dos se celebraron ahí en el campamento que levantaron los israelitas una vez que cruzaron el río Jordán. Ahí donde llamaron aquel lugar Gilgal. Ahí acampó el pueblo una vez que hubo cruzado. Estas dos ceremonias tienen paralelo con los actuales bautismo y Santa Cena. Estos dos son los sacramentos que corresponden tanto a la antigua como a la nueva dispensación, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por lo que el significado es correspondiente. El bautismo es o significa lo que significaba la circuncisión, y la cena del Señor lo que significaba la Pascua, el Pesaj o el Pesaj. ¿Qué es lo que significaban? En el caso de la circuncisión, como hemos leído en Génesis 17, se trataba de una señal de pertenencia. El que era circuncidado era contado como parte del pueblo del pacto. Era su inclusión, lo mismo que hoy en día es el bautismo. Una persona que es bautizada por su fe en el Señor es incluida en la iglesia del Señor Jesucristo. Entra en los términos del pacto. La primera vez que se celebró la circuncisión es en el capítulo 17, como hemos leído, que Dios hizo el pacto con Abraham y circuncidó a Abraham a todos los varones de su casa, incluyendo a sus siervos. La segunda, la Pascua, inició, como hemos leído en las Escrituras también, el día que Israel salió de Egipto, ante aquella última plaga en la cual murieron los primogénitos. En aquel contexto, el pueblo de Dios sacrificó un corderito, como lo hemos visto hace poco, en la celebración precisamente de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. No todos podían participar de esta comida, sino solo aquellos que estaban dentro de los términos del pacto. Como corresponde el día de hoy, no todo el mundo puede participar de la cena del Señor, sino aquellos que primero han sido incluidos por su profesión pública de fe en el pueblo del pacto. El texto bíblico de Josué capítulo 5 nos da las razones porque a este punto quizá a más de uno nos ha extrañado lo que dice, que se van a circuncidar porque durante 40 años no fueron circuncidados los varones en Israel. Y eso se parece un poco a la iglesia hoy, que hay padres de familia que descuidan el bautismo de sus hijos. El niño ya camina, ya habla y todavía no es bautizado. Y los padres parecen no tener ninguna, o sentir una carga o la sensación de que han faltado a los términos del pacto. A veces me han invitado a oficiar el bautismo y me encuentro con niños de 10 años, 12 años. Bueno, si los padres son recién conversos, bien. Pero si estamos hablando de hermanos que confiesan su fe en el Señor, siempre me pregunto por qué no lo hicieron como dice la Escritura. Los niños en Israel tenían que ser circuncidados estrictamente a los 8 días de haber nacido. La pregunta es, ¿qué había pasado que Israel durante 40 años no circuncidó a los que iban naciendo? El capítulo 5 de Josué nos da la razón. Todos los que habían salido de Egipto y que se rebelaron contra Jehová murieron como consecuencia de la ira de Dios en el desierto. Ninguno de aquella generación, excepto Caleb y Josué, puso un pie en la tierra que anhelaban sus padres. Los que ahora van a entrar a la tierra prometida, los que van a tomar posesión de Canaán,
son los hijos de aquellos que salieron de Egipto. Son aquellos que nacieron durante la trayectoria del desierto. En este punto, entonces, Dios hace un alto con Israel para renovar los vínculos del pacto. ¿Por qué? Porque no se puede seguir adelante. No se puede ser un cristiano si no se hace en los términos que Dios establece. Eso es como aquellos que dicen, yo soy cristiano, y uno le pregunta, bueno, ¿y a qué comunidad perteneces? No, a ninguna. La Escritura dice que el Señor añade a su iglesia los que son salvos. Y los que son salvos no temen hacer pública su confesión. Y buscan, como dice también nuestra confesión de fe, buscan, porque es su obligación, buscar a aquellos que confiesan esa misma fe. Así que un cristiano aislado completamente no es lo que las Escrituras enseñan. Entonces, no se puede seguir adelante. Ahora van a entrar a la tierra que Dios ha prometido. Para comenzar a vivir como pueblo de Dios en esa tierra, no se puede comenzar mal. Pero parece que los seres humanos siempre nos queremos brincar las trancas. Algunos matrimonios no formalizan su unión. Primero viven juntos. Y como suele decirse hoy, bueno, vamos a experimentar y si nos llevamos bien, pues entonces ya nos casamos. Como si se comprara un automóvil, primero lo pruebas y si te sientes cómodo y te gustó, entonces lo compras. No, las cosas hay que hacerse bien. Y antes de vivir la vida cristiana que se promete en la tierra que Dios da, entonces todo debe estar en su lugar correcto. El pueblo no puede vivir como pueblo de Dios quebrantando algunos principios, desobedeciendo algunos principios. La cuestión es cómo llegamos aquí. Bueno, ahí es donde Dios hace un alto. Con la descendencia de Abraham que están ahí, para celebrar la restauración del vínculo del pacto. Como también, por ejemplo, Dios lo hizo, si recordamos muy rápido, Dios hizo originalmente el pacto con Abraham. Cuando Abraham murió, entonces Dios le habló a su hijo, a Isaac, para renovar el pacto con Isaac. Y cuando Isaac murió, Dios entonces habló con Jacob para renovar el pacto. Dios lo hace así, constantemente, porque los términos del pacto son los mismos y el pacto es el mismo, pero las generaciones van pasando. Lo mismo que sucede con nosotros. Nosotros como padres hemos afirmado el pacto. Dios ha establecido el pacto con nosotros. Pero nosotros no podemos decir, como mucha gente dice, bueno, que mi hijo crezca y ahí cuando crezca, que escoja lo que él quiera. No, es nuestro deber instruir a nuestros hijos para que llegado el momento, ellos, instruidos por sus padres, afirmen por sí mismos la relación del pacto con Dios. Eso es lo que vemos entonces aquí, que para vivir como pueblo de Dios, disfrutando de todos los privilegios y obligaciones del pacto como pueblo de Dios, necesitamos comenzar siempre bien. Por eso la afirmación como pueblo de Dios en este lugar. Tanto entonces, en el tiempo que nos está narrando la Escritura, como el día de hoy, el pueblo es llamado a vivir en completa obediencia a Dios. Se establece aquí su identidad una vez más. Y se le recuerda que es el pueblo del pacto.
Esto es lo que significan los sacramentos, hermanos, y esto es lo que significa también el Shabbat, el día de reposo. Estos días, hermanos, el domingo nos distingue, como la celebración de los sacramentos nos distinguen también. Porque este día, por ejemplo, nos recuerda quiénes somos. Y cuando somos niños, porque yo me acuerdo de eso, cuando somos niños preguntamos a nuestros padres, porque ¿qué están haciendo los otros niños? ¿Qué están haciendo los niños, los hijos de los vecinos? Están en el parque, ¿no? Están jugando fútbol. Para eso sí se levantan temprano, ¿no? Para ir a la iglesia todo el mundo se queja. Para ir al fútbol todo el mundo se levanta temprano. Para ir de picnic todo el mundo se levanta temprano. Los hijos del pacto, los hijos de padres cristianos preguntarán, ¿y por qué nosotros no podemos ir? Bueno, eso presenta, como lo dijimos la semana pasada, eso presenta una gran oportunidad a los padres para decirle a sus hijos, porque nosotros somos el pueblo del pacto. Te da la oportunidad de enseñarle a tu hijo quién es. Que no es como ellos, que nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces afirma nuestra identidad. Les está recordando continuamente el pacto. Así también funcionan los sacramentos. Es la señal, el bautismo de inclusión, y la cena del Señor, el sello de comunión con Dios y con los hermanos. Por eso cuando los hijos preguntan, dice la Escritura, cuando tu hijo te pregunte por qué hacemos lo que hacemos, entonces es tu obligación decirle porque somos el pueblo de Dios. Así, los sacramentos particularmente, recordemos que son los sellos y las señales del pacto, que simbolizan la relación de Israel o de la iglesia, en el caso nuestro, con Dios. Miremos cómo el capítulo nos narra los acontecimientos en el contexto. El cruce del río Jordán fue un milagro. No solamente un milagro para los israelitas, sino fue un milagro para todo el mundo. El texto dice que quienes se dieron cuenta de lo que sucedió ahí, no solamente fueron los que estaban inmediatamente en la otra ribera, como los habitantes de Jericó, por ejemplo, sino dice que los pueblos que estaban en la otra ribera, es decir, en la costa del mar Mediterráneo, también se enteraron. Eso quiere decir que todo ese territorio había escuchado lo que aconteció aquí. Y eso que no había WhatsApp, ni había YouTube, ni había Instagram, pero la noticia rápidamente llegó. Y supieron por qué. Porque dice el texto, todos los reyes, hablando de los amorreos y los cananeos, que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán. ¿Qué produjo esto? Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Miren, todos esos reyes desfallecieron, todos se llenaron de terror a causa de ese milagro, de ese portento. Literalmente dice el texto, se derritió su corazón. Obviamente la idea es, no solamente se espantaron, lo que le sigue, se aterrorizaron. Y súmenle 2 rayitas a eso, es decir, más de eso. Su corazón se derritió. ¿Qué frases usamos nosotros para expresar cuando es
nos impacta lo que nos sucede. Algunos dicen, sentí que mi corazón se cayó al suelo, ¿no? Es decir, otros dicen, me puse pálido. Bueno, pues eso es lo que quiere decir. Estaban espantadísimos. El poder de Dios es lo que lo produjo. El poder de Dios produjo este miedo, y las fuerzas de estos reyes y de estas naciones desfallecieron y no supieron qué hacer. El miedo paraliza. Y el que tiene miedo como estos reyes en cualquier situación, ya está vencido antes de comenzar la batalla. El miedo es terrible. Y lo más terrible todavía es que con todo eso no hubo quien buscara a Dios. ¿Se acuerdan lo que hizo Rahab? Rahab hizo algo diferente. Rahab también tenía miedo, su familia también tenía miedo. Ellos dijeron, sabemos que Dios les va a entregar esta tierra. Ni siquiera dijeron, hay una posibilidad, es posible, es probable. No, dicen, ya sabemos que Dios les va a entregar esta tierra. Y todo el mundo tiene miedo. Pero Rahab no se quedó ahí. Por la gracia de Dios, Rahab dijo, cuando ustedes conquisten, el Señor les dé esta tierra, yo les voy a cuidar. Y acuérdense de nosotros, de mí, de mi familia, cuando entre. ¿Y qué es lo que sucedió? Que Rahab y su familia fueron cuidados por el pueblo de Dios. Pero estas naciones no buscaron a Dios. Se quedaron en su miedo, se quedaron en su terror. Por el contrario, para Israel, el mismo poder de Dios, el mismo milagro, no produce miedo, produce confianza y produce seguridad. Los israelitas, como los que han mostrado, como lo ha mostrado el desierto, porque también hay que señalarlo, como nosotros también el día de hoy, somos lentos y cobardes para cumplir los mandamientos de Dios. No somos prontos, no somos rápidos. Incluso cuántas veces en la vida, hermanos, no nos detenemos y dudamos. ¿Acaso sí Dios ha dicho, pero sí lo hará? Dios también conoce a los suyos. Los ha soportado 40 años. Son dados a dudar de las promesas del Altísimo. 10 plagas vieron en Egipto y todavía dudaban del Señor. Cruzaron el Mar Rojo y todavía murmuraban. Bebieron agua, no les faltó agua y todavía murmuraban. Comieron maná y todavía murmuraban. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, en nuestro andar con el Señor? Dios nos conoce. Los conoce perfectamente. Por ello también el Señor quiere decirnos, a través de esta nota de la Escritura, que el enemigo ya está quebrantado y abatido por el miedo. No por nosotros, sino por Dios, que hace maravillas en medio de su pueblo. Y cuando vengan esos enemigos, aun cuando vengan armados, aun cuando vengan con su ejército, ¿quién es el que lucha por nosotros? Jehová. Este milagro, pues, produce en el cristiano confianza y seguridad. Dios sabe que su pueblo, ya antes de que comience la guerra, el enemigo ya está vencido. Dios hace saber eso a su pueblo. Y que ya está vencido a causa del poder de Jehová que suscitó ese milagro. Dios va a su lado y lucha por ellos. ¿Qué es lo que cantaba y cantamos nosotros con Martín Lutero? Aunque estén demonios 1000 prontos a devorarnos, no temeremos porque al fin sabrá Dios prosperarnos. Eso es lo que fundamenta la valentía del pueblo cristiano.
Eso es lo que fundamenta, no en el valor nuestro. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, incluso el mismo himno dice, nuestro valor es nada aquí. Con Él, todo es perdido. Entonces Dios está señalando esto a su pueblo, para todo lo que viene adelante. Y nosotros no es diferente, hermanos. Para todo lo que viene adelante, o a veces como veremos más adelante, cuando nos preguntamos por qué no hemos podido vencer, por qué no hemos podido conquistar la tierra que Dios nos da, tenemos que vernos a nosotros y tenemos que ver nuestra respuesta. Dios, miren, todavía les muestra más aún con eso. La circuncisión de la nueva generación es, conforme avanzamos el texto, desde el establecimiento del pacto con Dios, de Dios con Abraham, la circuncisión fue dada como señal de pertenencia, pues todo quien no tuviera esta señal, que dice el versículo 14 de Génesis 17, todo el que no tuviera esa señal no era considerado parte de Israel, aun cuando hubiera nacido en Israel, aun cuando sus padres hubieran sido israelitas. Si no fuera circuncidado, si no estaba circuncidado, era cortado del pueblo del pacto. Así que todo israelita temeroso de Dios circuncidaba a su hijo, como dice el mandamiento, a los 8 días de nacido. Cabe preguntarse entonces, ¿por qué era necesario circuncidar a los hijos de Israel en este punto? Como dice el versículo 2, la respuesta dice, versículo 5, porque todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, desde que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Pero, ¿por qué no fueron circuncidados? Aquí se han dado algunas explicaciones. Bueno, van de viaje, no saben cuándo van a tener que levantarse otra vez para avanzar. Eso podría ser una razón para decir, bueno, yendo deprisa no había tiempo para la circuncisión. No sucedió eso. Si era un mandato de Dios, este exigía obediencia. Lo que sucedió es que no debemos ignorar, hermanos, que el pueblo estaba bajo la ira de Dios. Miren, no debemos olvidar la razón por la que demoraron 40 años en el desierto. No era porque el desierto fuera bonito, no es porque el desierto les gustaba. No es porque dijeron, llegamos demasiado rápido a Canaán, echémonos otra vuelta en el desierto, está muy bonito. ¿Se acuerdan por qué duraron 40 años en el desierto? Se debió a la incredulidad y la consecuente rebeldía. Números capítulo 14. Dios dijo ahí, en el versículo 23, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verá. Ninguno de los que me ha hecho enojar la verá. A veces me pregunto, hermanos, ¿cuántas veces no haremos enojar a Dios nosotros? Porque miren lo que dice, vieron mi gloria y mis señales. Y todavía dudamos de Dios y todo esto. Le tentamos. Hemos oído su voz, pero no hemos atendido.
Bueno, por esta razón, los hijos de Israel vagaron por el desierto todo ese tiempo, hasta que toda aquella generación muriera. Los rebeldes, que los apóstatas murieran en el desierto. Porque dice, porque no iban a entrar a la tierra de la promesa. Hay un salmo que se ubica en este contexto, hermanos, que creo que a veces lo leemos un tanto mal, porque cuando alguien celebra un cumpleaños suele citar este salmo. ¿Se acuerdan cuál es? ¿No? Es un salmo de Moisés, ¿no? El único salmo de Moisés. Solemos citar este texto para meditar en nuestra vida, y yo lo he escuchado en muchas fiestas de cumpleaños. Pero, ¿por qué escribió este salmo Moisés? Versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Entonces, la primera parte del salmo nos refiere a la bondad y el refugio que es Dios para nosotros. Pero el versículo 7 dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Todos los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Imagínense, hermanos, yo creo que esto fue un pesar en el corazón de Moisés. Todos aquellos que sacó de Egipto, Moisés tiene que verlos morir. Todos los que salieron, los ve morir. ¿Por qué? ¿Porque esa es la ley de la vida, simple y sencillamente? No, a causa de la ira de Dios. Somos consumidos, Señor, porque estás enojado con nosotros. ¿Y por qué estás enojado con nosotros? Porque nosotros te hicimos enojar. Aquella generación que vagó por el desierto 40 años, lo hizo por esto, por ser una generación rebelde, apóstata. Por eso no iban a entrar. Pero el Señor también en su misericordia no los acabó de la noche a la mañana. Fueron aquellos que engendraron hijos a lo largo de este tiempo. Durante todo este tiempo, y por eso cesó la circuncisión. No hay circuncisión, porque Dios está enojado. Y esto es como una señal para estos de la maldición y el rechazo de Dios. No es que Dios se desquitara con los hijos, porque alguien diría, bueno, ¿y qué tiene que ver aquí los que están naciendo? No, Dios no se está desquitando con los inocentes, como pudiera parecer, sino que para aquella generación, para hacerle evidente ante sus ojos, para que vieran que como consecuencia de su rebeldía, sus hijos ya no se diferenciaban en nada de los profanos y de los extraños. Ante sus ojos, esta era una clase de demostración de lo que ellos merecían a causa de su pecado. El Señor los rechazó
y esa generación se debía extinguir por su negación a seguir a Dios en obediencia. Pero Dios siempre revela que es fiel. Y en medio de esto hay una demostración de gracia también. Esto es muy manifiesto, porque Dios no los desechó del todo. Aunque la señal del pacto había cesado por un tiempo, Dios mostró también su favor y les dio un motivo de esperanza, porque no fueron privados de todo lo demás. Siguieron disfrutando de las misericordias de Dios, del maná, de la provisión de agua, el sustento en general, como también de los sacrificios, de la participación en los sacrificios que se realizaban y las ofrendas que se daban en el tabernáculo. Tuvieron hijos. Y tuvieron hijos además. Ahí Dios mostró su gracia y les dio un motivo de esperanza a aquella generación rebelde, porque no fueron privados del todo. En esto, hermanos, se muestra claramente la santificación que Dios había hecho, distinguiendo aún en medio de eso a su pueblo de las naciones profanas. Porque miren, hay muchos episodios. Hemos mencionado la rebeldía de Coré y de todos los que se unieron con ellos, y del castigo tremendo que Dios les trajo. Pero en el libro de los Salmos encontramos que algunos salmos llevan este título: Salmo de los hijos de Coré. ¿No? Dios tiene misericordia. Dios le da a su pueblo la certeza, porque Dios es fiel y lo muestra aún en medio de nuestros yerros, en medio de nuestras rebeldías. Dios muestra que Él es fiel. Qué gozoso, hermanos, es cuando vemos esto en la Escritura. Si no hemos sido consumidos, no es porque nosotros lo merezcamos o no es porque nosotros seamos buenos, es porque Dios es fiel a su pacto. En este día entonces de la circuncisión, dice el texto, regresando, hermanos, al libro de Josué. Josué obedeció, circuncidó a todos aquellos y quitó el oprobio de Egipto, dice el texto. Versículo 9. Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Además de lo que hemos mencionado, hermanos, podemos pensar cuál sería la actitud de los egipcios hacia los israelitas durante todo este tiempo, desde que salieron. Porque miren, si la noticia del cruce del río llegó hasta las costas del Mediterráneo, ¿acaso los egipcios no estarían al tanto de lo que estaba sucediendo con los israelitas? Si todos los demás habitantes lo estaban. Los egipcios seguramente se burlaban del pueblo de Dios. ¿Qué pensarían los egipcios al ver vagar al pueblo de Dios durante 40 años en el desierto? Como nosotros lo haríamos. ¿Ya ves? ¿Y para eso se fueron? ¿No? Si hubieran quedado aquí, pues sí trabajaban duro, como los mismos israelitas dijeron, pues sí éramos esclavos, pero allá sí había cebollas y ajos, ¿no? Y carne. Miren a veces, hermanos, cómo estamos dispuestos a ser esclavos por un plato de lentejas, como lo dijo hacia Esaú. No sabemos cuál es la gracia de Dios. Bueno, los egipcios seguramente pensarían de esto de los israelitas al verlos vagar. Es claro que los egipcios se burlaban de Israel diciendo que Dios los había sacado de Egipto, pero que no lograba introducirlos a Canaán, porque ahí está la primera vez, ya estaban
casi por tocar tierra, y ahí van otra vez de regreso para vagar 40 años. No solamente dirían esto, Moisés no puede. Mire su Dios, no ha podido llevarlos a la tierra prometida. La afirmación probablemente sería que el pueblo de Dios terminaría por desaparecer en el desierto. De tanto vagar, todos se van a morir. Ciertamente, eso era algo absurdo. Acusaban a Israel de salir de Egipto y de tomar como pretexto para salir de Egipto de ir a servir a Jehová. Que ese era un motivo engañoso para ocultar su verdadera intención, que era rebelarse contra la autoridad legítima del faraón. Con lo cual hacían ver a Israel como un pueblo rebelde que usó la insignia de Dios para cubrir sus verdaderos motivos, y que por lo tanto se les podía considerar desertores. Era un pueblo rebelde ahí simplemente vagando. Pero en este punto, en el día de la circuncisión, se hizo evidente para Egipto y para todas las naciones que Dios afirmó a ese pueblo como el pueblo de su pacto. Que los israelitas no eran rebeldes, caprichosos, que no se habían rebelado caprichosamente contra una autoridad legítimamente establecida, sino que era Dios que estaba detrás de todo eso, que era Dios que los había sacado a libertad, porque Dios había empeñado su palabra de que los había tomado bajo su especial protección y los llevaría hasta darles el reposo en la tierra que había prometido a sus padres. Y la palabra Gilgal precisamente significa eso. Literalmente significa rodar, pero hace alusión a esto. Hizo rodar para alejar de ellos la vergüenza que los egipcios decían, y para hacerle evidente a ellos y a los ojos de todos que Dios estaba con ellos. Lo mismo que a nosotros. A nosotros también Dios nos llama a servirle y nos ha confirmado a nosotros como pueblo de su especial posesión, no solo ante los ojos nuestros, sino ante los ojos también de las naciones. ¿O no acaso se preguntarán también por qué somos el pueblo de Cristo? ¿Y qué provecho hay en ser el pueblo de Cristo? ¿Y acaso se burlarán de nosotros, de que constantemente estamos diciendo de vivir para Cristo, de llevar la honra, la autoridad del señorío de Cristo a todos los ámbitos de la vida? Pues una y otra vez Dios nos afirma como su pueblo de especial posesión, donde su gracia se revela con tal portento, mostrándonos a nosotros, a nuestros hijos y a aquellos que nos ven, que es Dios el que hace todo eso. Una nota más al respecto. En el momento de la circuncisión, hermanos, el pueblo de Dios estaba muy vulnerable. ¿Cómo los hijos de Abraham, los hijos de Jacob, se cobraron la deshonra de su hermana? ¿Recuerdan? Le dijeron a aquellos que querían emparentarse, bueno, pues sí, entramos, pero circuncídense. Y eso era un momento propicio y lo aprovecharon. Cobraron venganza. Ahora, ¿quiénes eran los más vulnerables? Si las naciones alrededor se hubieran propuesto atacar al pueblo de Dios, en un 2x3 lo acaban.
Pero el temor del cual habla el principio del capítulo, que Dios puso para señalarles que Dios los guarda. Hermanos, en la vida nosotros podemos ver un Goliat y temblar de miedo como Saúl. Saúl estaba vencido. Saúl estaba derrotado. Él no quería salir del campamento. Cuando viene David y se toma de las palabras de Dios. Son muchos los momentos. No somos vulnerables porque Dios está con nosotros, animando con eso también el corazón de ese pueblo. Porque así como nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién cree esas palabras? ¿Quién toma esas palabras como propias y que fundamenta lo que vive todos los días? Si dices que sí, entonces, ¿por qué lloras de desesperación? ¿Por qué te postras de terror? Ahí está. Dios animó enormemente a su pueblo con esa obra. Y esto finalmente llevó, hermanos, a la celebración de la Pascua. Habiendo circuncidado al pueblo, ahora pueden celebrar sin ningún impedimento, sin ninguno, la Pascua, la comida de comunión. Ahora el pacto está perfecto, está completo. Ahora la comunión del pacto es plena. La realización de la circuncisión fue un desafío de fe. El pueblo estaba muy vulnerable. Como hemos dicho, si los enemigos deciden atacarlos, hubieran vencido sin problema alguno. No habrían encontrado resistencia. Es por esto que el que cumplieran aquello con la obediencia con la que lo hicieron es de resaltar, porque pone de manifiesto la fe de ese pueblo. Porque además llama la atención, ¿por qué no lo hicieron antes de cruzar? ¿Por qué Dios no ordenó la circuncisión antes de cruzar? Estarían más seguros. ¿Por qué fue lo primero después de cruzar? El pueblo celebró con gozo esa comunión plena con Dios en los términos del pacto. Y finalmente, ¿qué es lo que sucede? Disfrutaron del fruto de la tierra. El Señor les suministró. ¿Quién está cansado de comer frijoles todos los días? O arroz todos los días. Imagínense comer maná. La mañana, 3 tiempos, todas las comidas de 3 tiempos. La entrada es maná, el plato fuerte es maná y el postre es maná. Y lo mismo en la tarde, y lo mismo en la cena, por 40 años. Por primera vez, entrando en la tierra, porque aquellos miedosos se replegaron a las ciudades. Ahora el pueblo puede degustar el fruto de la tierra. Y la cesación del maná. Dios suministró provisión mientras su necesidad requería ser suplida. La falta del maná de repente y en el mismo momento, dice Calvino, debe haber proporcionado un testimonio adicional de la bondad de Dios, ya que fue evidente que el maná era un recurso temporal, que había descendido no tanto de las nubes como de una providencia paterna. Además, es claro que esto debe entenderse del producto del año anterior y no es necesario plantear ninguna cuestión al respecto.
porque habría significado demasiada precipitación, ¿no? Y hablar del producto del presente año, aun cuando no estaba del todo maduro. Pero ahí Dios le dio una probadita, decimos nosotros, ¿no? Una probadita de lo que iba a ser si mantenían esa comunión con Dios en todo el resto de sus vidas. Esa tierra que fluye leche y miel. Nosotros, amados hermanos, aprendemos mucho de este pasaje. Nosotros no hemos pasado un río, no hemos vagado 40 años, pero sí tenemos señales del pacto de Dios. Señales del pacto que no debemos descuidar, porque esas señales del pacto nos están diciendo siempre quiénes somos. Nos están recordando siempre la fidelidad de Dios. Nos están recordando siempre sus promesas, para que mantengamos nuestra identidad cristiana en medio de una generación que no conoce a Dios. Tenemos miedo a los adversarios, aquellos que se burlan de nosotros, aquellos que nos dicen retrógradas porque creemos en Dios, porque buscamos en la Biblia la voluntad de Dios, porque vivimos mencionando las promesas de Dios. Les tenemos miedo, se burlarán de nosotros. Eso no hace falta decirlo, el Señor lo anticipó. La cuestión es, ¿tú bajo qué términos vives? Ahí están, que nos reunimos hoy como pueblo del pacto, y este día nos recuerda quiénes somos. No estamos con los impíos, estamos con el pueblo del pacto. Dios bendecirá y prosperará a su pueblo, siempre en los términos de la comunión con Él. Por eso es una invitación a nosotros a nunca descuidar las señales y los signos que Dios ha puesto para edificarnos, para señalarnos quiénes somos. Y no nos parecemos a nadie. Somos el pueblo de Dios. Esperando, hermanos, que con mayor ahínco, gozo, esperemos como el salmista el día del Señor, que con verdadero corazón deseoso anhelemos nuestro bautismo si no lo hemos hecho, y no descuidemos el bautismo de nuestros hijos, como no descuidemos nunca ser partícipes de la cena del Señor con corazones obedientes, y con estos sellos guiemos nuestra vida, porque el Señor también ha prometido entregar a su pueblo las naciones, hasta que todo sea restaurado plenamente a la comunión con Dios en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Que el Señor nos fortalezca y nuestro corazón se afirme en las palabras y promesas del Señor. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito y soberano Dios, te damos gracias por hablar a nuestro corazón, por volvernos a ti, Señor, en una visión de tu bondad, de tu misericordia tan clara, Señor, haciendo patente que estás con los tuyos, que los sustentas, que los guardas, que los liberas, que los defiendes, que los introduces en la tierra que tú has prometido. Y a la misma vez, Señor, eso nos hace reflexionar y pensar en las muchas veces, Señor, en que hemos vacilado dar un paso hacia adelante, en las que hemos vacilado, Señor, acerca de si cumplirás lo que nos has dicho.
pues aún cuando hemos visto tus maravillas, nuestra fe falla en muchas ocasiones. Tómanos, Señor, para que nos instruyas y caminemos fervorosamente, sabiendo que estás con nosotros y que estableces en plenitud el pacto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que tú fortalezcas la fe de cada uno de esta comunidad y sea siempre nuestra identidad, Señor, ser tus hijos, ser tu pueblo y vivir para ti todos los días de nuestra vida. En Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la enseñanza y el mandato que hemos recibido. En esta hora vamos a responder con la alabanza Las huestes del Rey, número 192. De la novena parte, el culto y los sacramentos, de Adam Eiger y letra por Gabriel Morales.